Ya estamos en el café de Diario 55, somos el canal de todos, Super TV. Hoy nos acompaña Juan Carlos Piña, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Y con los buenos días vamos a permitir que sea Juan Carlos que nos hable sobre su función dentro del PLD, el tiempo de militancia y algo que podamos edificar a la población, porque no eres una figura tan conocida en los medios, sobre todo. Hay una generación emergente. Sí, muy importante. Y que muy por ahí importante. anda Charlie Albino, que es el enlace del canal con esa nueva generación, esa camada. Como tenía el enlace de Poder Ejecutivo con el Congreso. De eso sí. No, antes que todo, buenos días y gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo. Nosotros somos fieles televidentes de ustedes. Eso se agradece. Y nos encanta desde el punto de vista que ustedes plantean los temas, tanto crítico pero también constructivo. Quiero destacar esa parte de lo que dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros somos miembros del Partido de la Liberación Dominicana desde 1998. Mi familia es una familia del Partido de la Liberación Dominicana y en una ciudad, Montecristi, nosotros hemos venido militando desde unos 22 años. Pasamos en el tiempo donde todavía el PLD no tenía tantos miembros como tiene en la actualidad. Y todo eso, el tiempo del 2000 al 2004, nosotros nos mantuvimos, porque ese es uno de los grandes retos que tiene un dirigente de un partido. Pasar los momentos buenos, si se quiere, y los momentos difíciles. Y después aquí ya en la ciudad de Santiago, ya como estudiante, vine a estudiar muy joven, a la edad de 19 años. Y aquí comencé a hacer vida política, activismo político más que todo, porque nosotros sabemos que cuando las estructuras partidarias ya están formadas, se complica un poco nosotros entrar en lo que es el reconocimiento público, como usted acaba de mencionar en su primera intervención. Luego entonces participamos como aspirante a regidor por el Ayuntamiento de Santiago en el 2015-2016. Pasamos a ser suplente regidor en aquel entonces. Una lucha muy fuerte durante ese tiempo. Luego nuevamente ahora en el 2020 aspiramos a regidor y tuvimos una participación que me gustaría destacar, ya que usted menciona esa parte, porque anteriormente los regidores del Ayuntamiento de Santiago tenían con una cantidad de votos muy mínima, podían ser regidores. Y nosotros sobrepasamos la cantidad del más votado de 2016, sin embargo quedamos en la posición número 11 y ya por un compromiso del Partido de la Liberación Dominicana, pues nos dieron una suplencia a regidor, o como suplente a regidor, pero realmente ya nosotros habíamos logrado la candidatura porque son 13 regidores que tiene la circunscripción número 3 y el número 11 debía ser uno de los aspirantes ya de manera con candidatura ya oficiales. Pero por los compromisos del Partido de la Liberación Dominicana, pues firmamos. ¿Ganó por el que lo sacrificaron a usted? No, claro, no solamente no ganó. No, porque eso a mí me pasó prácticamente lo mismo. Unas alianzas y una sentencia ahí y pusieron a alguien que tampoco. Entonces tú dices, ¿el sacrificio para qué? Sí, usted sabe que es importante destacar esto y que la población dentro de esa tesitura pueda entender. Anteriormente, los regidores que le daban la candidatura eran seguros regidores, porque empezaban de arriba hacia abajo, pero ahora con la nueva ley electoral, pues eso, cada regidor gana de acuerdo a la cantidad de votos que sacan. Ellos no esperaban eso, como dice el Chapulín, y lamentablemente, pues, hubo mucho. Tú que viviste ese proceso, 2 procesos ya, ¿qué hay que hacer en los partidos? Porque, por ejemplo, el rompimiento del PLD viene de una convención que las cosas no estaban claras. La desaparición y división del PRD viene de una convención donde Miguel Vargas se resistía a reconocer que perdió. ¿Qué debemos hacer? Tuvimos una nueva ley de garantías electorales que decía muchas cosas que al final ni siquiera se cumplieron. ¿Qué entiendes tú hace falta, Juan Carlos, para garantizar procesos transparentes?
Bueno, la realidad es que cada partido político debe de volver al origen, donde el dirigente, por su conexión con la comunidad y su compromiso con la comunidad, tenga la oportunidad de aspirar, es decir, tenga la oportunidad de ir a una candidatura política. Hay una laguna muy grande en los partidos políticos, y es que muchas veces por coyuntura y familiaridad, tanto con dirigentes políticos como con allegados dentro de los medios políticos y familiares de personas que ya tienen cierto estatus, pues lo llevan a candidatura. Influencias, exactamente, el criterio de la influencia. Nosotros entendemos que los partidos políticos tienen una gran tarea ahora, y específicamente puedo hablar en nombre del Partido de la Liberación Dominicana, porque me siento ser un compromisario del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Hay que romper los grupos? ¿O eso siempre va a existir? Porque hay una parte importante, que si tú no perteneces a un grupo de un padrino, si no tienes un padrino o perteneces a un grupo, te parten. Mira, esa es una gran tarea. Quizá lo hemos entendido alguna nueva generación tarde, pero sí entendemos que la nueva generación debe trabajar hacia adentro del Partido de la Liberación Dominicana y no en grupos afuera. Es decir, debe haber conquista hacia lo interno del partido, dentro de lo que es las funciones ya de los miembros, como presidente del comité de base, como miembro del comité central, presidente intermedio, y las diferentes postulaciones que pues, ahora en el Congreso casualmente se están ventilando. Nosotros entendemos que esa parte no es que se rompan totalmente, porque en realidad el partido político es un gran grupo, es una gran organización, es una estructura, pero que no se personalicen dentro de que en tal demarcación hay una persona que es el dirigente político, y el que no está bajo esa sombrilla pues no puede llegar a los famosos caciques. Es lamentable. Aquí en Santiago hay un partido que era un señor y ahora es una señora. Sí. Sí, realmente nosotros quizás de manera indirecta o directa, la nueva generación hemos sido víctimas de todo eso, porque vemos que personas que quizás no con muchos méritos políticos, que no han trabajado de manera muy firme dentro del partido, pues ostentan candidatura simplemente porque en una coyuntura lo favoreció X o cual es persona. Que prefieren, el que tiene esa visión sectaria, prefiere el de afuera, porque es lo que se genera a veces. Que entre el mar y que no sea Juan Carlos. El complejo de Guacanagariz. Sí, pero fíjese que ahora hay un... Pero ahí mismo Juan Carlos para decir esto y no entienden. Algo que yo aprendí en preprimaria, en lo que era el conjunto y lo que son los elementos. Si nosotros formamos un conjunto, los tres, y tú me golpeas a mí que soy un elemento, tú estás golpeando el conjunto. Y hay mucha gente que no entiende eso en los partidos. Y por eso hay problemas. Bueno, nosotros podemos decir que esa lucha de clase dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pues hoy no tiene la oposición. Si esa lucha de clases no se hubiese dado, de clase política, para así decir, sí, que no me refiero a los estatus personales, esa lucha de clase ha dado origen a que el Partido de la Liberación Dominicana esté en la oposición. Decía, y quiero destacar, que ahora hay un episodio muy importante, es decir, para la nueva clase política, y es que es difícil un partido en el gobierno. Dice que los partidos en el gobierno muchas veces no hacen renovaciones. Es decir, ¿por qué no? Si el modelo que está le ha funcionado, bueno, no entienden, no deben cambiarlo. Pero en esta coyuntura que el Partido de la Liberación Dominicana está fuera del gobierno y ya se ha iniciado el proceso de reestructuración del Partido de la Liberación Dominicana, pues la nueva generación debe tener su espacio. Y eso es importante, que los dirigentes que tienen gran avalía, que tienen mucho tiempo en el Partido de la Liberación Dominicana, puedan entender y puedan copiar, si es posible, del mundo. Los nuevos líderes y los dirigentes, incluso los presidentes, son personas jóvenes a nivel del mundo. Nosotros vemos, salvo la excepción ahora en Estados Unidos, que siempre han sido viejos. En Estados Unidos sí, nunca ha habido, siempre los presidentes norteamericanos. El que ve la hoja de vida política de Biden, pues sabe que también tiene unos méritos que le llevó a ser presidente de la República. Ahora nosotros entendemos que debemos nosotros como partido haber una reestructuración de nosotros, la nueva generación, y no quizá tan nuevo, porque es como ustedes dicen, a veces no es que por uno no tentar una posición dentro del partido,
no es muy conocido a nivel general dentro de las organizaciones. Pero cuando ya uno se hace miembro y mantiene militancia política durante 22 años, y a veces uno se topa con personas dentro del mismo partido que le dicen a uno que uno no es del partido, porque no quieren reconocer el activismo de tantos años. Los de abajo trabajan más que los de arriba, porque a veces los de arriba van a los medios, van a la televisión y son más conocidos, pero el que está allá abajo en el barrio es el que anda joseando los votos a la casa donde va. Sí. Por lo regular, mientras más alto es el dirigente, más alta es la pared de su casa y menos activismo tiene, va a la televisión. Ahí pasaron muchas cosas, Juan Carlos, dentro del PLD, porque se convirtió en una maquinaria política, en ganar elecciones, pero se olvidó de su esencia, de su estructura. Tú mencionabas, el Partido de la Liberación Dominicana nace como un partido de cuadros, donde había formación, pero todo esto por la misma ambición de poder. Se olvidaron de todo y esto lo llevó a una derrota prácticamente. Sí, mire, nosotros en el año 1996, cuando todavía ni siquiera teníamos edad de voto, debo destacar que un profesor del municipio de Castañuela llamado Cito Mora se trasladaba a las comunidades a dar formación política para los posibles nuevos miembros del Partido de la Liberación Dominicana, y ahí se daba esa formación de cómo funcionaba un partido político, cuál era la vocación de un partido político, que siempre ha sido cómo llegar al poder. Ostentar el poder es otra cosa, pero llegar al poder es un asunto de mucho trabajo. A veces ya después que los partidos políticos están en el poder comienzan a no reconocer el trabajo que ha hecho la militancia durante mucho tiempo, y vuelvo y repito, quizás fueron uno de los errores que cometió nuestro partido. Esa reestructuración política es necesaria. Hay que romper con el que dirige el partido no vaya a espacios públicos. ¿Tú crees en eso? No necesariamente, porque realmente los partidos están fundamentados en una gran democracia. Cada quien debe tener su espacio. Pero si yo soy, por ejemplo, presidente del PLD o secretario general y me hago senador y me voy para el Congreso de lunes a viernes, ¿cuándo voy a generar que se mantenga vivo el partido haciendo las cosas? ¿Cómo lo hago? Fíjese que los dirigentes políticos siempre tienen una estructura que por ello llegan a tener esas posiciones, y esas estructuras funcionan a nivel de las diferentes comunidades y en las provincias. Evidentemente que esa representación está anclada en una estructura política, social, comunitaria, que sigue funcionando aunque el funcionario esté a distancia. Lo importante no es simplemente que vayan, lo importante es que se mantengan conectados con la fuerza viva de las comunidades, con la estructura política, con los asuntos comunitarios, y puedan ejercer sus funciones, sea como legisladores, o sea ministros o directores nacionales. Eso no impide que un dirigente político vaya a una posición y se mantenga viva su estructura política. Ahora bien, dentro de esa relevancia que ha obtenido, debe reconocer que quien le ha dado esa relevancia es la estructura que lo llevó a... Por ejemplo, esa ¿tú sabes quién es el presidente del Partido Demócrata o del Republicano? Nadie sabe, porque es una persona que trabaja en el partido. Su trabajo es hacer que eso funcione, y por lo mismo te lo digo, en el PP, en cualquiera de esas. Aquí, ser dirigente de un partido, ser la cabeza, el que maneja, el gerente de un partido, eso es una plataforma. Y tú ves que los partidos no generan ni siquiera estando en la oposición, porque no hay líneas partidarias de tú decir, bueno, yo soy del gobierno, yo soy de este gobierno, pero yo como partido pienso esto, porque a veces no necesariamente el partido puede estar de acuerdo con lo que dice o con lo que plantea el gobierno.
por un tema de ideología, porque tal vez tú eres ministro y tú eres de derecha y el partido de izquierda dice, mire, nosotros no estamos de acuerdo porque el fundamento del partido dice esto, que no es malo. Que no sé si Juan Carlos nos podrá responder, porque entiendo de que será uno de los puntos en la agenda de este congreso que están desarrollando el PLD Guido Medina. Lo decía el expresidente de la República, el que dirige un partido no puede aspirar a la presidencia. No sé si estará en agenda dentro de este congreso ese tema. Usted sabe que en política todo depende, como hemos estado hablando, de una coyuntura. Ser presidente de la República no es simplemente un asunto de querer serlo, es un asunto de que la sociedad tenga la emotividad de que esa persona llegue. Y a veces los partidos políticos no pueden sacrificar un activo que tengan, que le va a garantizar ser gobierno, porque sea o no sea presidente del partido lo interno. Pero es como en la fiesta, uno toca y uno baila. Asumir responsabilidades. Sí, fíjese que trayendo el otro comentario que usted hizo, los estatutos de un partido político están expuestos a toda la población. Sin embargo, más del 90% de los miembros de un partido político no conocen sobre la parte estatutaria de los partidos políticos. Y por ello no hacen valer los derechos y también las obligaciones que tienen tanto ellos como miembros como las personas que están en eminencia. Y eso le permite a los partidos políticos en algún momento romper el esquema de lo que establece la parte estatutaria y aspirar a posiciones, aunque estén aspirando a posiciones internas, que evidentemente, aunque tengan posiciones a lo interno del partido, de los partidos. El Partido de la Liberación Dominicana, de hecho, es uno de los partidos que tiene la parte estatutaria más clara y más precisa. Las personas que fueron formados en estructura política lo conocen. A veces yo le digo a los muchachos, nos reunimos y comenzamos a hablar, y yo le digo, mira, esto va a ser así, porque los estatutos del partido así lo establecen. Y eso es lo que debe hacer cada miembro de un partido político, estudiar los estatutos de manera interna para poder saber al momento de cuando hay una postulación, sea presidente del partido a presidente de la República, pueda entonces decir desde un punto de vista estatutario, no moral, porque hay un criterio ahora que toda la política y toda la sociedad lo quieren llevar de lo legal a lo inmoral o a lo ético, y entonces lo ético y lo moral debe partir de una parte preconcebida que son los estatutos fundamentales. Vamos a pasar a Xiomara y el Café Santo Domingo para yo poner un ejemplo de algo que se dio en los años 2000, a principios de los años 2000. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Yo recuerdo siempre al licenciado Atuey de Camps, presidente del PRD en un momento, un gran dirigente político, cuando el presidente Hipólito Mejía decide reelegirse, y Atuey se planta y dice, no, este es un partido antireeleccionista, porque el mismo partido es quien debe cuidar los principios que dan origen. Entonces, si el partido no existe, si Atuey en ese momento hubiese sido parte del gobierno, estaba vetado de opinar, y que le dice, no, este es un partido que reniega la reelección. Y vino y hasta eso detonó en un conflicto entre el presidente Hipólito Mejía y Atuey. Pero es lo que tiene que ser. Si hay alguien que debe cooperar con un gobierno, con un alcalde, es el partido. No diciendo sí señor, sino diciéndole, Fran, vas mal, como lo hace un amigo. El amigo verdadero te dice cuando tú vas haciendo mal. El que no es tu amigo, que solamente se está beneficiando de momento, te dice, tú eres lo mejor. Y como decía un merengue de Ramón Orlando, después de ti no hay nada. ¿Cómo es? No hay nadie más para sustituirte. Cuando llegan los problemas, entonces esos son los primeros que se van. Sabe que existe una democracia y existe una partidocracia. Dentro de un partido político, esa partidocracia se rige, repito, por los estatutos que le dan origen y la idea también de sus fundadores. Específicamente el profesor Juan Bosch, que funda, podemos decir, los principales partidos de este país. El Partido de la Liberación Dominicana, que es una creación del profesor Juan Bosch, con unos ideales muy claros, muy precisos, porque no era una persona improvisada ni por una coyuntura del momento. Era una persona con una data de muchos años, había formado un partido
fuera del país, en una situación difícil, y luego ya le era más fácil consagrar los ideales y formar el Partido de la Liberación Dominicana, y lo formó con unos estatutos sociales y políticos muy definidos. Ahora se está ventilando el Congreso y hay muchas propuestas para consolidar qué tipo de funciones van a poder ostentar las diferentes personas que tienen estatus y la nueva generación dentro del partido. Nosotros entendemos que, vuelvo y repito, que dentro de las aspiraciones de un dirigente político, específicamente a la presidencia, que la Constitución de la República, debemos decir, especifica quiénes no pueden ser presidentes de la República, quiénes y cómo. Entonces, un partido político no puede, dentro de los estatutos, puede reñir con la ley y con la Constitución de la República, decir tal ciudadano no puede ser presidente de la República porque ocupa una posición en un partido político, porque... No nos referimos a eso, Juan Carlos, decimos porque, por ejemplo, yo que vengo del PRD, que existía la figura del presidente en funciones, como Peña a veces se hacía de candidato, Peña tomaba la licencia y subía el presidente en funciones a encargarse del partido para que el partido no fuera congelado. Sino yo me voy de candidato, pero yo dejo a Juan Carlos encargado de esto, que es una persona jurídica y que necesita alimentarse y que necesita hacer cosas. Es correcto. Fíjense que hay un tema con relación a la presidencia de los partidos mayoritarios. Los partidos mayoritarios son una institución que funcionan con recursos, y valga la redundancia, a veces son muchos recursos. Cuando a ciudadanos de a pie le hablan de la cantidad de recursos que dispone la Junta Central Electoral para un partido mayoritario, pues cualquiera quiere ser presidente de un partido político. Juan Carlos, vamos a ir a la publicidad y volvemos. Son 20 millones mensual. Vamos a ir a la publicidad para que entonces veamos en perspectiva si aspiras a algo, cuál va a ser tu postura, eres suplente a regidor, para que veamos algunas cosas que se están dando ahí en el ayuntamiento, a ver si ustedes, los suplentes y los regidores, saben que algo huele mal, no en Dinamarca, sino en unos contratos por ahí. Publicidad y volvemos con Juan Carlos, aquí en el Café de Diario 55.
Juan Carlos Piña está con nosotros en el café de Diario 55 de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana en esta parte del país. Antes de entrar a ese tema que ya anunciaba el compañero Edison Meléndez, porque eso está como cuando tú andas en zinc caliente y descalzo. El Partido de la Liberación Dominicana, con todo este proceso que está viviendo, con el Congreso, uno entiende que va a sufrir una metamorfosis, una transformación. Ya no hay quien firme los cheques, ya no hay quien nombre, ya no hay ese miedo. ¿Tú entiendes de que se va a pasar factura ahora a muchos que dentro del Partido de la Liberación Dominicana ocuparon posiciones y no fueron los más correctos? Uno entiende que las cosas deberán cambiar. Incluso el mismo comité político, llegaron personas que no tenían los méritos de otros, pero estaban bajo el paraguas, bajo la sombrilla del número uno. Van a cambiar las cosas, Juan Carlos. Sí, tienen que cambiar. Realmente nosotros entendemos que tienen que cambiar. De hecho, cuando un partido toma la decisión de hacer una reforma dentro de la dirigencia, es para subsanar esas situaciones que se dieron en el pasado. El Partido de la Liberación Dominicana, entiendo yo que ahora va a tratar de conectar un poco más con la base del partido y con la sociedad misma. Y para ello entonces tendrá que postular personas que tengan contacto con la base y con la sociedad. Ciertamente muchos de los dirigentes fueron víctimas, quizás nosotros mismos, de esa, repito nuevamente, de esa lucha de clase, de personas que tenían mayores oportunidades en posiciones y tenían más publicidad. ¿Por qué? Porque ostentaban posiciones públicas y tenían acceso a recursos que quizás de una manera u otra no tenían algunos dirigentes, que quizás tenían los méritos pero no pudieron llegar a las posiciones. Ahora en el Congreso nosotros entendemos que el Partido de la Liberación Dominicana debe abocarse a elegir personas que tengan contacto con las fuerzas vivas de la nación, si se quiere, con las juntas de vecinos, con las comunidades, con las iglesias, con todas las organizaciones que hagan vida sociales. Ahora, hace poco, nosotros tuvimos una reunión pasando revista del Congreso y hay muchas propuestas para hacer transformaciones en la parte estatutaria, de qué manera van a elegir los nuevos miembros, tanto del Comité Central como los miembros los intermedios, los presidentes municipales. Y hay personas que no se puede negar que ya tienen derechos, si es posible adquiridos y méritos, que no pueden pasar por alto, sea porque sean nuevos o viejos dentro del partido, como son los presidentes municipales, como son los presidentes intermedios en la actualidad, los mismos miembros del Comité Central. Ya las personas que en sus funciones no hayan tenido una participación hacia el Partido de la Liberación Dominicana, pues ya sabrán que el pueblo le va a pasar factura ahora, porque va a haber una convención dentro del Partido de la Liberación Dominicana a modo de un congreso. Y en esas postulaciones nosotros esperamos que las personas que han esperado, porque ese quizá es el punto neurálgico de esto, los partidos políticos no hacen reestructuraciones muy a menudo. El Partido de la Liberación Dominicana tiene ya 20 años. Por lo que te estoy diciendo, que no la dirigencia toda era funcionario. ¿Cómo puede esperar un nuevo líder, un dirigente emergente, 20 años más para aspirar a una posición y ya, si es posible, desgastar la fuerza y los ideales para ponerlo al servicio del país dentro de un partido político? Tiene que ser ahora. Es ahora que tiene que haber la oportunidad de que el partido se pueda renovar con las personas que tienen ideas frescas y que tienen la voluntad y el ánimo, la fuerza para trabajar, porque hay un gran trabajo que hacer. ¿Cómo hacemos una solución de problemas de raíz de eso? Porque ahorita Juan Carlos, que de la base ve la cosa de una forma. Llega a una posición del partido, lo hacen ministro, y entonces Juan Carlos piensa como pensaban los otros, y volvemos a lo mismo. ¿Cómo evitar que se repita? Porque el tema es que el sistema de partido es demasiado importante para tú agarrar, y más cuando tú llegas al gobierno, que se convierte ese partido en el más importante partido, porque es el que gobierna. ¿Cómo evitar que en 20 años tengamos que hacer un congreso para renovar un partido que, como estaba en el gobierno, se negó a renovar? Mire, como dice por ahí,
si fuera en Alicia, en el país de la maravilla, uno diría, bueno, los funcionarios que ostenten una función pública, que se conformen solamente con la función pública y no aspiren a una postulación electoral ya para ir a una posición. Pero sabemos que, como dije anteriormente, la Constitución de la República no está en ese marco de las aspiraciones. No, pero que hay una Ahora sucesión, sí, hay una sucesión, por ejemplo, las tres principales figuras del partido del gobierno, que es al que yo pertenezco, los tres, los más importantes, son funcionarios. Uno es el de la presidencia, otra es la alcaldesa y otro es el ministro. En el partido hay un orden sucesoral de vicepresidentes. Es decir, el presidente está en eso, él se toma una licencia y asume el primer vicepresidente, que lo es Furcal. Como Furcal es también ministro, entonces le toca al segundo vicepresidente, sí, que también lo es César Cedeño, que es ministro, entonces le toca al tercero. sí, Y así con los subsecretarios que asuman, para que los partidos se mantengan vivos y dinámicos. es correcto. Fíjense que retomamos la idea que los partidos políticos se forman con la vocación de llegar al poder, no para ser partidos políticos puro y simple. Y los que tienen la idea y los que trabajan para hacer vida política, pues evidentemente van al gobierno. Esa estructura partidaria debe formar, es decir, los estatutos, orientar los estatutos sociales para hacer las limitantes. En el Partido de la Liberación Dominicana no existían esas limitantes y por eso, pues, fueron muchos de los funcionarios al gobierno y se convertía, si es posible, en algunos momentos en lucha desleal con algunos otros compañeros que no tenían esa fortaleza mediática por estar de frente a dar servicios a la sociedad. Esperamos que ahora en el Congreso puedan tomarse en cuenta algunos aspectos que puedan dirigir esa parte. De hecho, en la actualidad, los vicepresidentes de los ministerios son los que le están dando, de la Secretaría, son los que le están dando seguimiento a la formación a nivel nacional de cómo va a ser la formación del Congreso en esta etapa. Es decir, los vicepresidentes están distribuidos en las diferentes provincias del país y en los municipios, los vicesecretarios. Y ojalá y eso también siga funcionando de ese modo, porque debemos hacer de conocimiento, si es posible, público, que muchos de esos subsecretarios de secretaría, uno ni siquiera lo conocía. Aquí, para mencionarle... Estaban en el gobierno ganando un sueldo y se iban a juntar con piña. Nelson Sánchez, para decir, era uno de las personas que siempre se mantiene ahí en el ambiente de las comunidades, aunque era subsecretario de organización, o es en la actualidad subsecretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana, pero muchas de esas otras personas nosotros ni siquiera lo conocíamos, porque estaban, como dicen, ocupados en funciones pura del gobierno, es decir, de las funciones ya como... Y el Partido de la Liberación Dominicana más, porque duró 16 años de manera interrumpida en el poder. Tenemos que ir otra vez a publicidad, entonces tú nos vas a decir después de la pausa que tú y Charlie va, porque Charlie es el edecán, Charlie es el canciller, es el que trae todos los invitados del PLD, entonces ¿a qué está aspirando Charlie? ¿A qué está aspirando tú? Porque entonces no tiene sentido que ustedes tengan ideas y no sean parte de la solución, porque hay gente que no le gusta participar y hay que meterse, caminar en el fango y demostrar que uno no se ensucia. Así es. Entonces vamos a ver dónde tendremos a Juan Carlos Piña. Si no es que no le dan piña otra vez como le dieron en el 16 y en el 20 también. Eso es parte de la política. Vamos a la publicidad y volvemos con Juan Carlos Piña del PLD.
Juan Carlos Piña está con nosotros en el café de Diario 55 de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Hay alguien por ahí que dice que el PLD no fue castigado en las pasadas elecciones, sufrió las consecuencias de malas decisiones y malas actuaciones de funcionarios. Yo no sé si entramos al plano local o seguimos entonces con el Congreso del PLD y qué busca Juan Carlos dentro del mismo, si está buscando alguna posición dirigencial. Sí, dentro de su comentario quiero decir con relación al asunto de salir el PLD del gobierno. Nosotros sabemos que vivimos una democracia. Un partido extenderse por 16 años en el poder, hay desgaste natural. Eso no es, por ejemplo, Estados Unidos, que se considera una democracia, de la democracia más consolidada del mundo. Los gobiernos nunca duran más de 8 años y podemos contar con pocos números la cantidad de presidentes que ha podido ganar una reelección. Aquí en República Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana, si se extendió por 16 años de manera ininterrumpida, fue porque hizo una buena obra de gobierno. Hubieron algunas situaciones dentro, como todo partido político, se forma de ciudadanos de diferente formación social, de diferentes valores. Y ciertamente quizá hayan personas que hayan cometido errores, pero una obra de gobierno de 16 años es porque el pueblo dominicano, que es una democracia, tuvo la intención de que así el Partido de la Liberación Dominicana se prolongara por todo ese tiempo. No solamente salió, Juan Carlos, sino que está en una situación difícil, porque está dividido. Sí, pero es cíclico. Si nosotros nos remontamos al año 2000, cuando el Partido de la Liberación Dominicana salió del poder, salió con menos fuerza. Pero no dividido. Sí, pero si sacamos cuenta la cantidad de electores que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana en el 2000 y la cantidad de electores, es decir, la cantidad de votantes que sufragó el voto por el Partido de la Liberación Dominicana en el 2000 y lo que fue ahora, el Partido de la Liberación Dominicana salió más fortalecido ahora que en el 2000 y 4 años más tarde. ¿Qué pasó, salió más fortalecido. Nosotros fue un 24% que sacó el Partido de la Liberación Dominicana. Tú sabes que yo tengo problemas con mis amigos, quienes nos gusta la economía, con lo que les gusta la econometría, por eso mismo. Porque eso es un asunto de números fríos, de tú decir, sacó más, la población era más pequeña. Pero ahí mismo, tú has subrayado y siempre pones el hincapié en la palabra democracia. ¿No fue eso lo que pasó en el PLD, que lo sacó y también le generó la situación ahora? El querer imponer un candidato sin competencia, sin las condiciones mínimas de un político. Eso también no influyó, de tú agarrar, sí. Y este es el mío, y hasta tomando en cuenta lo que dice Leonel, que le hicieron un fraude, que entre el más menos Leonel. ¿No también hubo un tema de democracia y de dejar, que gane el que las bases quieran? No, realmente las encuestas, aquí en este país, hay encuestadoras, me voy a reservar los nombres, que activan la percepción política. Y la percepción política equivale a la realidad dentro de lo que es la intención del voto. Y Gonzalo Castillo, cuando se hizo las mediciones frente a los otros aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana, en ese momento aventajaba por más de 10 puntos al que más cercano estaba. Era dentro de la estructura partidaria que representaba el gobierno, vamos a decirlo desde ese punto de vista. Entonces, cuando se hace la convención, esa estructura partidaria dentro del Partido de la Liberación Dominicana decide postular a quien tenía mayores oportunidades de conectar con la población. Porque había sido el funcionario, ¿Y no es porque era el favorito del presidente? No, era el favorito dentro de los aspirantes de la población, porque tenía... ¿Y dónde estaba esa conectividad? Sí, pero tenía la encuesta le estaban dando a Gonzalo Castillo en ese momento un 17%. Para ser una persona que todavía no había aspirado a una función pública, tenía que tener la oportunidad, a la redundancia, de demostrar si tenía o no tenía la capacidad para ser un buen candidato, pero la población lo quería. Y en eso radica ¿Y por qué el presidente retiró a los otros dos, Domínguez Brito y demás familiares? Venga, que este es el mío. No necesariamente. Lo que sí, por ejemplo, Domínguez Brito, que es una figura de nosotros aquí de la provincia de Santiago, y un hombre con futuro que yo espero sea presidente de la República
en el 2024, si se quiere. Que se ponga a trabajar, que el que no trabaja. Es un hombre con unas condiciones excepcionales. Pero las encuestas en ese momento, porque la política tiene aspectos coyunturales, no lo favorecían como para competir con un candidato ya consolidado de la oposición que había pasado lo mismo que pasó Gonzalo Castillo ahora, que había perdido las elecciones, pero con una puntuación elevada, y presentar un candidato que no tuviera una conexión nacional del momento. Entonces era, como dice un clavo pasado, que la oposición ¿Hubiese sido diferente si el candidato es Leonel o el destino era el mismo? Fíjese que Leonel Fernández, que quizás ya no es una expectativa del Partido de la Liberación Dominicana, porque están en la acera del frente, tenía una tasa de rechazo también que no era una figura como para el Partido de la Liberación Dominicana en ese momento llevarlo como candidato a la presidencia, porque la tasa de rechazo superaba a la tasa de aprobación, y entonces frente a un candidato que no tenía tasa de rechazo como Luis Abinader en ese momento, pues era seguro que el Partido de la Liberación Dominicana tampoco iba a alcanzar el poder con él. ¿A qué va a aspirar Juan Carlos y Charlie, que es mi amigo? No sé si querrá ser presidente de Puñal o de para allá, de esos lados que lee para allá. ¿En qué andan ustedes? Bueno, nosotros entendemos que ya a partir de enero, que cuando ya de manera formal el Partido de la Liberación Dominicana defina el método que va a utilizar para elegir a los nuevos integrantes del partido para ocupar posiciones importantes, pues ya nosotros estaremos viendo, porque hay una parte que te digo, que no nos pase como nos pasó en el 2015 o en el 2020. El político tiene que aspirar dentro de lo interno de su partido. ¿Por qué? Como decía un señor en una ocasión, decía que todos los políticos eran perversos y tenían malos hábitos. Y él se le acercó y le dijo, pero aspira tú, que eres una persona pulcra y haz la diferencia. Entonces no podemos nosotros desaprovechar esta oportunidad que tiene el Partido de la Liberación Dominicana para postularnos algunas de las posiciones que por derecho, tanto de antigüedad dentro del partido y por activismo político, ya nosotros tenemos un espacio ganado. Nuestra vocación es aspirar. Realmente ahora entendemos que hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque un partido fuera del gobierno, pues las personas van a tener que actuar bajo sus propios méritos y bajo su propia maquinaria de movilización política. No va a existir esa parte de que va a aparecer una persona y lo van a señalar por el dedo. ¿Qué dijo el ministro? Estamos totalmente opuestos a eso. Hay gente que ese asunto que Gonzalo hacía de poner el dedo no se va a dar ahora en la convención. Ahora las personas van a tener que aspirar por sus méritos. Tenemos que ir a la publicidad, pero ¿a qué vas a aspirar? Bueno, nosotros en la otra, cuando se habló anteriormente de la reestructuración del partido, nosotros estábamos aspirando a miembro del Comité Central. Y antes de que pase... ¿Y Charlie? Va por el mismo camino. Va por el mismo camino. No, y uno supone que todo ese proceso se va a llevar a cabo después que pase el hecatombe, porque hay unos procesos por ahí que están tocando puertas y vendrán otros más. Es decir, que dirigentes del PLD hoy, que fueron funcionarios, serán tocados y serán llamados. ¿Vamos a publicidad? Sí, ya volvemos.
Este que está aquí en la 27 de febrero se lo cerraron, que era donde realmente se inició el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, sí, es correcto. Nosotros entendemos que esas son de las partes que el partido debe subsanar ahora con las nuevas autoridades, porque se van a elegir unas nuevas autoridades. Y si se van a elegir nuevas autoridades para hacer cosas diferentes, nosotros entendemos... Para que no cojan los partidos de plataforma para hacer cosas, fuera diferente el asunto. Se reunían en restaurantes y cosas en vez de los locales, porque ya no había. Sí, a ver, Y no en todos los restaurantes. Mucho también hay que destacar que muchos de esos locales a nivel nacional no eran propios del Partido de la Liberación Dominicana y como tal, algunos de los dueños hicieron algunos requerimientos, pues se le entregó. ¿Cuál es el reto ahora que debe tener el Partido de la Liberación Dominicana? Hacerse visible, como siempre lo ha hecho a nivel nacional, sea ahí en la parte tradicional o en cualquier otra parte de la provincia de Santiago. Siempre habíamos destacado que la zona sur de Santiago, para mencionar, debía tener mayor visibilidad, que es la parte de nosotros en movida política, la circunscripción número 3. Debía tener más visibilidad lo que era la parte del partido. De hecho, nosotros en algunos momentos alquilamos algunos locales pensando desde ahí y sostuvimos reuniones con las juntas de vecinos, conectamos con la fuerza viva de esa zona, pensando en esa parte, que el Partido de la Liberación Dominicana debe tener realmente, y todo partido político debe tener ya un partido mayoritario que tiene recursos de la Junta Central Electoral que deben de ser dispuestos al servicio de la visibilidad y que se entienda también que pueda dar formación política, porque esa parte debe de una manera u otra retomarse. No podemos tener gente que de la noche a la mañana pues ya estén haciendo opiniones dentro de un partido sin tener un criterio ni de democracia ni de partidocracia. Tienen ustedes ahí la espada de Damocles, porque el Partido Reformista en Santiago tiene un gran local. El PRM también, porque sí se puede. El PRM compró un local en la Avenida Las Carreras, estando en oposición con el dinero, que eso hay que reconocerle en la gestión de Paliza. A La Vega, en la capital y en Santiago hay locales. Con esos recursos son 20 millones de pesos, que hasta para tú pagar un financiamiento de esto es posible. Y por eso insistimos, ponemos el acento y le pasamos el resaltador, que los presidentes de los partidos tienen que estar vigentes atendiendo sus cartones. Homero le dijo a Aquiles, al guerrero místico que aún a los enemigos hay que reconocerle algunas virtudes. El Partido Revolucionario Moderno, evidentemente con una dirigencia nueva, pudo hacer esa innovación. Nosotros esperamos que ahora también la reforma que está experimentando el Partido de la Liberación Dominicana, pues nosotros podamos conectar con esas ideas de llevar a un partido más visible, un partido como lo caracteriza, colorido, un partido que conecta con los asuntos comunitarios. Eso no va a desaparecer, como decía Frank, con algunos temas que ahora mismo son espectáculos públicos, que tengan o no tengan mérito, ya eso lo va a determinar la justicia, pero eso no va a detener el sentimiento de los dominicanos que han depositado en el Partido de la Liberación Dominicana por todas estas décadas. Ya será una tarea de los nuevos integrantes, vamos a decir así, del Partido de la Liberación Dominicana, ya en posiciones, no nuevos como miembros, sino en posiciones, de hacer que el Partido de la Liberación Dominicana sea más visible en las diferentes comunidades. En Aquiles reconocer su fortaleza, pero también sus debilidades, por eso el talón. Así es. Sí. Así es. Bueno, hay toda una camada siempre, es importante hacer una mezcla de lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. A veces cuando lo veo a ustedes, la nueva generación, tú has sido muy diplomático. Hay otros que son más frontales y dicen, porque esos viejos hay que sacarlos. Y yo digo, pero ven acá, esos viejos fueron los que le dieron 20 años al PLD, algún mérito tienen. Entonces yo creo que como se hacen las guerras, los generales detrás y los coroneles delante, porque hay una experiencia acumulada que yo creo que no se puede mandar para su casa y hay que utilizarla. Nosotros entendemos esa parte. De hecho, por ejemplo, yo vengo de una familia con una vocación de estudio muy elevada. Sin embargo, mi padre y mi madre no son profesionales. Pero no por eso yo voy a ir a mi casa a maltratarle a ellos porque no digan una palabra bien pronunciada
o no tenga un concepto de modernidad a la altura de un profesional. Asimismo, nosotros debemos ostentar, la nueva dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, debemos respetar esas personas que con un sentimiento de partido y con un sentimiento de país también, porque se han perdido muchos valores en el criterio del ejercicio de la política, y esas personas se formaron en ese entonces. Ciertamente, el tiempo de manera prolongada del PLD en el poder, se perdió la parte de la formación política, pero es tiempo de retomarla sin desconsiderar, evidentemente, porque yo tengo alta estima de la mayoría de los dirigentes, salvo algunas excepciones. Tenemos que irnos, Juan Carlos. Entonces, yo no sé, pero a mí yo soy un tipo que digo, me gusta fulana o fulano para que sea. ¿Quién te gustaría a ti que sea el presidente nacional del PLD, el secretario general y de aquí en Santiago? ¿Cuáles son tus candidatos? ¿A quién tú quieres decirle que se pongan y se paren de ahí para que sea? Bueno, es muy a destiempo, pues nosotros todavía, ¿Y no es en enero ya? Todavía la parte preparatoria, no, se está entre enero y febrero ya para concluir la parte, definir los organismos que van a postular, porque va a ser de manera interna, es decir, definir los organismos, los intermedios, los presidentes del comité de base, etcétera. Ya cuando esté de manera consolidada, pues ya uno tendría una visión un poquito más acabada. Sin embargo, aquí en la provincia de Santiago han dado a todas luces personas intención de aspirar, y ojalá y fuera un santiaguero quien tuviera ese mérito de ser el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana como secretario nacional. Yo vuelvo y reitero, hay que esperar que pase la temporada ciclónica. Gracias a Juan Carlos Pisim. Hay una amiga mía que ella se deleita con Fran, porque ella dice que Fran, con su risita y su cosa, pero es tan preciso. Dice, tú hablas mucho, pero Fran pone el dedo en la... Es una realidad, sabe que es una verdad. aquí, sé que estamos sobre el tiempo, pero aquí en República Dominicana, el avance que ha tenido la comunicación, las redes sociales, hacen de los temas muy sonoros. Pero también sabemos que eso va a pasar, no importa dónde tenga que llegar la justicia para demostrarlo, pero va a pasar, y el Partido de la Liberación Dominicana va a tomar nuevamente su cauce y va a ser un partido fuerte como siempre. Cuando pase el temporal y cuando baje la marea. Gracias a Juan Carlos Piña, dirigente del PLD, también acompañado de un gran amigo, un gran hermano, Charlie Albino, que por mucho tiempo estuvo en la gobernación, siempre su buen trato, posteriormente estuvo en Pasaporte, y siempre con los pies sobre la tierra, siempre amable, sonriente, y ahí es donde uno se da cuenta de que las personas no se dejaron llenar la cabeza de esas cosas. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, muy amable. Éxitos al PLD. Nosotros creemos de manera particular en el sistema de partido que hay que fortalecerlo, porque eso es el trípode que sostiene la democracia. Y sin democracia no hay absolutamente nada. Y por eso alentamos al PLD, como dice Frank, que resuelva sus temas ahí y que cuando pase el temporal y baje la marea, pueda consolidarse como un partido, reconociendo sus virtudes y sus defectos, y ojalá y pudiéramos nosotros tener un sistema y de esperando que el director de la Traba venga un día también y se siente con nosotros aquí. Así es. Señores, muchísimas gracias en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo. Gracias. Mañana a las 7 nos vemos otra vez aquí en Diario 55.